ver los cambios que se van generando con la edad en la mácula. Tenemos a las drusas, que son depósitos amarillentos que se van a localizar entre el epitelio pigmentario de la retina y la membrana de Broch. Se piensa que son debidas a la formación de radicales libres inducidos por reacciones bioquímicas oxidativas, y se generan estos radicales y pueden ocasionar las drusas. Pueden estar confinadas a la fovea, rodearla o formar una banda alrededor de ella. Perdón que te interrumpa, pero ¿por qué pusiste una fotografía de segmento anterior si esto es de polo posterior? Ah, no, después tengo las imágenes, solo es como para adornar. Ah, ok. Ok, bueno, continúa. Ve, acá tengo las imágenes. Sí, mejor cámbiala porque me confundes. Exactamente. Bueno, existe una cierta correlación entre el tamaño de estas drusas y el riesgo de sufrir una degeneración macular después de 5 años. Ok, perdón que te interrumpa. Fíjense que aquí, en estas drusas van a decir, se parecen mucho a las lesiones por diabetes, pero aquí lo que quiero que observen es que no hay hemorragias en punto, ni en flama, ni en mancha. No existen hemorragias. Vean el patrón vascular, realmente no está tan deteriorado. Entonces, eso nos hace una gran diferencia entre una retinopatía, incluso hipertensiva diabética, contra una maculopatía relacionada con la edad. Generalmente no hay tantas lesiones. Pásame la que sigue. Porque estos pacientes, el de la figura C, el de la fotografía C, aquí tiene varias cosas interesantes, pero estamos en cuestión macular. Este paciente, a pesar de que tiene varias lesiones, no ocasiona, en esta etapa no ocasiona edema macular, por lo tanto seguramente tiene buena visión. O el primer síntoma para poder detectar una maculopatía son las metamorfopsias. ¿Qué son las metamorfopsias, Jorge Emilio? Las metamorfopsias son cuando el paciente pues va a tener una distorsión en la imagen que está viendo en tamaño y en forma. Exactamente, es decir, una forma muy sencilla, aunque no tengamos la cartilla de Amsler, no me acuerdo si la tienes en tu presentación, ¿no? No. Ok, al ratito la vemos entonces. Ah, no, sí, ¿verdad? más adelante. Creo que sí la vi. Bueno, una forma muy sencilla, por ejemplo, atrás que está el borde de mi cama, ustedes le pueden decir al paciente, los bordes que son horizontales, ¿los llega a ver chuecos? O alguna barra de una reja, o algo que lo que ustedes quieran que sepan que es una línea, y que el paciente lo vea distorsionada, el paciente tiene metamorfopsias, y es obligado para nosotros checar la mácula, porque únicamente la zona macular es la que nos va a dar metamorfopsias. Si yo tengo alguna lesión en algún otro lado de la retina, muy difícilmente lo voy a detectar, porque acuérdense que el resto de la retina tiene un 20/400, entonces no tenemos una figura muy fina para poder detectar esas lesiones, de acuerdo a esos cambios, esos síntomas que tiene el paciente, pero sí hay que hacerle caso. Y como comenta el compañero, si yo tengo lesiones de un lado, el riesgo que yo tenga lesiones en el otro lado a los 5 años es muy alto. Entonces hay que cuidar tanto el ojo que está afectado como el ojo que aún no nos da manifestaciones clínicas. En la fotografía B, las drusas son más confluentes. Quizá ya en este caso ya el paciente ya pueda tener seguramente metamorfopsias, y en la fotografía E, si ustedes pueden notar, ya en el área macular se ve un pigmento más oscuro. Quiere decir que aquí ya hubo un daño crónico más severo que incluso realizó cambios en el epitelio pigmentario y ya incluso ocasionó cicatrices. Cuando el paciente nos llega en esta fase, que ya es una maculopatía seca, ya no podemos hacer gran cosa por él, ya no le sirven los antiangiogénicos, ya no le sirve el láser, ya no le sirven muchas cosas porque ya hay una cicatriz. En cambio, en las fotografías de la C y la D, cuando apenas nos están dando los síntomas los pacientes y hacemos los estudios correspondientes, es muy probable que les podamos apoyar mucho a estos pacientes, sobre todo con los antiangiogénicos. Son pocos los pacientes que hay que darles láser. ¿Por qué? Porque recuerden que el láser destruye. Y si nosotros aplicamos láser en el área macular, ¿qué vamos a ganar? Pues una cicatriz en el área macular, y entonces no va a haber mejoría visual. A veces llegamos a dar láser, pero en la zona perimacular, para intentar que el daño no avance.
pero nunca en área macular, porque entonces destruimos la mácula y las posibilidades de mejoría visual, pues se acabaron, ¿de acuerdo? La que sigue. Ok, bueno. Por lo mismo, como dice aquí su compañero, la gente o las personas que tienen, que son de biotipo de piel blanca, van a tener más problemas a nivel ocular. La gente blanca tiene más tendencia a que tenga lesiones en la mácula porque son más susceptibles a los rayos ultravioleta. Ustedes saben que la piel oscura nos protege más de las lesiones en piel, de las lesiones, incluso los iris claros son más susceptibles a que tengan lesiones a nivel del globo ocular. Ok, la que sigue. También se mencionaba que la degeneración macular tiene cierta factor genético, ¿no? Exacto, sí. Si tu abuelita tiene maculopatía, cuídate porque tú puedes tenerla. ¿Cómo te vas a cuidar? Platícame. Pues ¿Qué tienes que hacer? Pues desde el principio, pues uno, estarte checando, ¿no? Constantemente. Dos, pues... ¿Cuántos chequeos oculares llevas en tu vida que tienes 20 o 21 o 22 años? Yo como uno nomás cuando estaba chiquito. O sea que ya se te pasó el tiempo, ¿verdad? Yo creo. Bueno, yo te comento esto. Denme un minutito, por favor, ¿eh? Hola. Hola. Sí, Gracias. Gracias. Listo, perdón, ¿eh? Es que estoy esperando una llamada que, bueno, ok. Bueno, entonces estábamos en eso, ya se pasó el tiempo y generalmente esto lo proyectas tú a nivel de la sociedad. No es fácil tener el acceso a un oftalmólogo. Si es a nivel institucional es muy difícil porque, insisto, estamos saturados de pacientes con diabetes por los problemas que hay a nivel ocular. Estamos saturados también de maculopatías, pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Una dieta sana. O sea, ustedes van a escuchar hasta el cansancio que como decían los griegos, mente sana en cuerpo sano, ¿no? Entonces, si nosotros llevamos una dieta lo más adecuado posible y hacemos un poquito de ejercicio, no nada más se va a beneficiar el corazón o el sistema digestivo, no, también se van a beneficiar los ojos. ¿Por qué? Porque acuérdense que los ojos, todos los vasos que tenemos a nivel ocular son muy delgaditos. Si yo tengo una dislipidemia, pues lo primero que voy a tener en los ojos es una falta de irrigación en las estructuras oculares. ¿Y quién va a sufrir primero? Pues la mácula, que es avascular, porque aparte alrededor no va a tener una buena circulación. Si tengo problemas, si soy fumadora, ¿cómo es mi sangre? ¿Poliglobúlica o normal? Pues es poliglobúlica, ¿no? Al tener una poliglobulia, ¿cómo va a ser la columna de sangre? Más lenta, y al ser más lenta, pues me va a producir trombos. Y si mis vasos son muy delgaditos, pues voy a tener oclusiones vasculares. Si me va bien, en una rama, pero si no, va a ser una oclusión de la vena central de la retina y no voy a tener tantas posibilidades de mejoría. La otra, para la cuestión macular, no, me regreso. Si tomamos también antioxidantes, todo lo que tenga, que consuman como antioxidantes y omegas, nos va a ayudar para los ojos. ¿Por qué? Porque estás escuchando, o tú bien leíste, que los problemas son por cuestiones oxidativas. Además, si la cuestión es generacional o genética, pues el examen ocular o visual es obligatorio, sobre todo a partir de los 25, 30 años, porque es donde vamos a ver el deterioro que puede existir a nivel de los globos oculares y en este caso a nivel de las máculas. Podemos prevenir si queremos y si no, pues vamos a ser muy desordenaditos porque todo lo que tengan sus abuelitos, chéquenlo, diabetes, hipertensión, corazón, riñones, cáncer, cuestiones inmunológicas, todo, biotipos, si son delgaditos, si son gorditos, etcétera, etcétera, etcétera.
ustedes son el producto ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que tengan sus abuelitos, incluso obviamente sus padres, pues ustedes tienen el riesgo a futuro de tenerlo, y si quieren cambiar la historia, la quieren cambiar desde ahorita, porque ahorita seguramente ustedes ya tienen ciertas deficiencias o ciertos hábitos que pudieran ser no tan benéficos para su organismo, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos cambiar la historia, se cambia desde que nacemos. ¿Por qué? Porque la mamá le tiene que hacer un hábito a los hijos conforme crezcan deben de tener hábitos sanos y con el tiempo, pues mantenerlos lo más positivo que sea posible. Ahora, no es sencillo dejar de consumir una Coca-Cola, no es sencillo dejar de comer un chocolate, o más bien, como yo les digo, no está prohibido, el problema es la cantidad y la frecuencia. Si yo lo hago, no sé, cada 15 días por un gusto, es diferente hacerlo diario o varias veces en el día, ¿verdad? Ok, continuamos. La no exudativa o seca es la que ya tiene problemas muy serios porque pues es una fase de la maculopatía que ya está cicatrizada y no tan fácil le podemos ayudar, y ya es un daño visual irreversible, ¿de acuerdo? Pero nunca es agudo, a excepción de otras patologías, pero la degeneración macular relacionada con la edad es un daño crónico, ¿de acuerdo? Progresivo. Y siempre va a ser bilateral, pero generalmente es asimétrico, ¿de acuerdo? La que sigue. Véanla, esas flechas de la diapositiva B, ya es lo que les digo, que ya hay cicatriz, ya hay atrofia, entonces ya no podemos hacer mucho por el paciente, pero cuando se presenta esta fase en uno de los dos ojos, aquí lo que yo les digo al paciente es que hay que cuidar también el otro ojo, porque el otro ojo tiene el riesgo, pero lo más probable es que el otro ojo sí esté en el momento de que se le pueda ayudar. Por eso es tan importante detectar, aunque ya esté dañado un ojo, afortunadamente es un órgano par donde podemos rescatar mucho del ojo contralateral. La que sigue, por favor. Aquí ya es un daño muy importante. Es muy difícil poderle ayudar a un paciente con esas zonas de atrofia. Ya ven cambios en la retina de coloración, sobre todo en la fotografía C, el color de la papila es muy importante porque si se fijan esa papila es blanca. Algo más tiene ese paciente que ya le deterioró de manera importante la visión, no nada más en cuestión macular, sino también a nivel del nervio óptico. Vean la coloración de la fotografía del lado de la fotografía D, es muy diferente la coloración. Esa coloración de la fotografía D todavía tiene algo de rosadito la papila, sin embargo la otra fotografía ya la papila está blanca. El problema del paciente de la fotografía del lado D es el importante daño que tiene y todas las cicatrices que está presentando ahí, entre las zonas blancas y negras o pigmentadas, todas esas zonas son ya deterioradas, pero yo creo que este tiene una mixta, ya vi, todas las zonas que están un poquito más rojas son sangrados, quiere decir que está combinada esa maculopatía tanto húmeda, porque seguramente todavía hay salida de líquido de los vasos, y hay unas partes donde ya hay cicatriz que no podemos hacer gran cosa. La que sigue. ¿Qué tratamiento? Pues ya platicamos. Ahí está la rejilla. Ajá, esa rejilla ustedes la pueden hacer con una cuadrícula de alguna hoja que tengan y pónganle un puntito. Si se fijan en la rejilla de su lado izquierdo, al centro hay un punto que sobresale. Sí lo ven, ¿verdad? No me vayan a espantar que no lo ven. Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Acuérdense, ¿cómo vamos a hacer el estudio? Vamos a suponer que esta es mi rejilla, aunque nada más haga un gato. Ajá, tengo mi rejilla. El paciente siempre debe de ver con un ojito, le ponen su oclusor. Vamos a ponerle un oclusor del lado izquierdo, porque siempre revisamos primero el derecho. Y así como cuando tiene su lectura más o menos a 30 centímetros, le tienen que decir que vea el punto. Nunca que esté escaneando toda la rejilla, no. Tenemos que irnos hacia la zona macular. Entonces, tapo mi ojo izquierdo, me ponen mi rejilla, yo tengo que ver el punto y sobre el punto le tienen que decir cómo ve las líneas que están alrededor del punto. Pero ustedes chéquenle
que no vaya a empezar a mover su ojito, porque quiere decir que está cambiando la zona de fijación. El paciente tiene que ver el puntito y ya con el puntito observándolo, si es que lo ve, esperemos que tenga buena visión, le tienen que preguntar si ustedes no tienen que dar ni afirmaciones ni negaciones, siempre tienen que decir cómo ve las líneas. Porque hay quienes le dicen, ¿sí ve las líneas derechas? ¿Qué va a contestar el paciente? Los que quieren ocultar información, pues les van a decir que sí. No, nunca tienen que dar una afirmación o una negación cuando quieran ustedes saber alguna situación que nos quiera presentar el paciente. Entonces le van a preguntar, ¿cómo ve las líneas? ¿Están rectas o están distorsionadas o están curvas o están chuecas? Como quieran ustedes utilizar la terminología con el paciente, pero que les entienda. Y ya él le dirá, no, pues es que las veo derechas. No, es que se ven chuequitas, pero se ven chuequitas más del lado superior derecho o te señalan con el dedo. Pero no deje de mirar el puntito. Entonces, es lo que trata de dar a entender la otra cartilla que está al lado derecho, de la que está la cuadrícula bien definida, y la otra es como idealmente ve el paciente las líneas. Es por eso que les decía que tienen que utilizar algún borde liso. En el caso, pues el borde de la cama o el marco de una puerta o la barda que tenga enfrente, algo cotidiano con lo que lo relaciona el paciente, y el paciente identifica muy bien la metamorfopsia. No les va a decir, tengo metamorfopsias, ¿verdad? Pero ustedes sí le van a decir, señor, usted tiene metamorfopsias, por lo tanto tiene problemas, lo más probable de una degeneración macular relacionada con la edad. Ese es un dato muy importante para que nosotros podamos diagnosticarlo, ¿de acuerdo? Ok, las terapias en estudio, bueno, es que es muy difícil. Todo lo que demos de antioxidantes es, sobre todo, primero, para que no se deteriore más el daño visual, y segundo, para cuidar al ojo contralateral. Las terapias que estamos utilizando actualmente también son los antiangiogénicos para las degeneraciones maculares relacionadas con la edad. Y pues las experimentales desafortunadamente todavía no nos han funcionado. Incluso yo creo que ustedes han escuchado que hay trasplantes de retina. Ustedes díganme cuándo vamos a trasplantar un cono con un cono y un bastón con un bastón. Entonces es muy complicado. La mejoría es, aunque todos dicen que son exitosas, pero es mínima ya para traducción clínica para el paciente. O sea, para uno será un gran logro, pero para el paciente es avanzar prácticamente nada. La que sigue. Esta es la húmeda, ¿de acuerdo? Que pueden ser la menor parte de los casos, y sobre todo, ¿por qué va a tener tratamiento? Porque está en fase de presentar neovasos. Al presentar neovasos, pues tenemos alguna esperanza de que el medicamento tenga efecto, porque ya cuando está cicatrizado, pues ya se acabó esa esperanza. La que sigue. Vean claramente aquí como incluso en la A, pues está como sobreelevada. El seroso es otro rollo, no lo vamos a estudiar al 100, pero esa es otra cosa porque se da en personas más jóvenes. El de las drusas, el otro lado de su fotografía del lado derecho, se ve claramente cómo está blanquecino, cómo queda la apariencia de sobreelevado. Y la fotografía de abajo tiene un franco sangrado. ¿De dónde sangró? Pues de los neovasos, y los neovasos obviamente no son normales, ya están dañando esa zona, pero hay un sangrado, hay una actividad, entonces hay una posibilidad. Nunca será el 100 porque, insisto, ya cuando pasa todo esto ya hay un daño. Trabajar sobre localizaciones anatómicas dañadas, específicamente en el ojo, pues no es lo mejor, ¿verdad? Ok, la que sigue. Bueno, entonces aquí son las lesiones que podemos tener. En este caso, aparentaría no tener muchas lesiones, pero cuando hacemos los estudios de OCT, de las fluorangiografías, es donde se proyecta realmente todo el daño que presentan los globos oculares a nivel del polo posterior. Y en este caso de los depósitos intrarretinianos en la fotografía B, ustedes vean que ya es circinado, ya es circular. Todo esto nos habla de que el daño ya es crónico. A veces el paciente no detecta esos cambios porque recuerden que la visión es binocular.
Entonces, un daño que tenga en un ojo no lo va a representar en el otro porque estamos compensando al utilizar la visión binocular. Hasta que definitivamente ya hay un daño importante, se empieza a dar cuenta el paciente, o por si alguna causa se ocluyó el ojo sano y el otro es el que está dañado, es cuando se dan cuenta de que tienen un deterioro visual. La que sigue. Vean el tamaño de las lesiones, esto, una franca hemorragia, acá ya hay cicatrices, porque incluso vean el tejido, ya es blanquecino, ya es como grueso, ya ni siquiera nos permite ver la zona sana de la retina, porque no hay retina sana. La que sigue. Bueno, pues incluso ya comentamos, el tratamiento son los antiangiogénicos y vamos a ver, la fototerapia dinámica ya casi no la usamos, básicamente ahorita estamos encima de los antiangiogénicos, pero en este caso, igual como en la diabetes, lo que tenemos que hacer es intentar prevenir. Todas las personas, por lo menos yo, mayores de 40 años, no es que sean seniles, pero sí pueden tener cambios a nivel macular y simplemente hay que hacerles un chequeo con la cartilla de Snellen o preguntarle, oiga, las cosas que normalmente son derechas, ¿usted las ve chuecas? No, ni con un ojo ni con otro, no, perfecto. Bueno, en casa hágase su estudio cada 6 meses. O hay cartillas, no tengo ahorita, que les podemos dar así de bolsillo para que las peguen en el refrigerador, así como tienen los imanes para el gas, para la farmacia, para el muñequito que le peguen al refrigerador. Así hay cartillas que tienen su imán para que cada 6 meses el paciente haga su chequeo. Sobre todo si conoce que la familia o tiene antecedentes de una degeneración macular. Eso es más importante que ya darles el tratamiento. Es mejor prevenir que dar el tratamiento, que no vamos a tener un éxito del 100%. Raros casos que nos llegan en fases iniciales, pues como cualquier enfermedad, en fases iniciales todo va a ser más sencillo. En fases tardías, pues a veces ya ni yendo a bailar a Chalma. Ok, la que sigue. Muy bien, oclusiones vasculares. Ayúdame un poquito, ¿quién le toca? Ya me cansé. Bueno, primero vamos a ver las arteriales. Que son las menos frecuentes, te voy a comentar. ¿Sí? Sí. Ok. Pueden ser a causa de embolias o trombosis secundarias a las aterosclerosis. Normalmente estos émbolos se pueden formar en la carótida. Permíteme, ¿por qué la carótida te va a afectar más? Porque de ahí se van directo hacia las arterias retinianas, ¿no? O sea, es más fácil. La arteria central de la retina es rama directa, o la arteria oftálmica es rama directa de la carótida. ¿Cuál carótida? ¿La interna o la externa? Interna, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso un émbolo en la carótida es muy desastroso para las cuestiones visuales. Si el paciente tiene una enfermedad carotidia, ¿qué crees que va a pasar en el ojo? ¿Qué riesgos tenemos además de las oclusiones? El paciente puede tener amaurosis fugaz. Sí, más adelante. ¿Lo vas a comentar? Sí. Ok. Entonces, continúa. Bueno, también algunos trastornos trombofílicos pueden asociarse a estas oclusiones retinianas. También algunos síndromes como el antifosfolipídicos y algunos defectos hereditarios también de coagulación. Es importante saber que las oclusiones retinianas es urgente la consulta por parte de un oftalmólogo porque entre más tiempo pase, pues es más posible que haya pérdida total de la visión. Solamente tienes 24 horas para las oclusiones arteriales. Si no lo corriges en ese tiempo, es seguro que quede amaurótico el ojo. ¿Por qué? Pues porque vas a tener una presión intraocular elevada y además, al no haber circulación a nivel de la cabeza del nervio óptico y alrededor de la mácula, pues se va a ocasionar una isquemia. Entonces, entras en isquemia, entras en hipoxia. ¿Cuánto tiempo puedes durar abajo del agua? Poco tiempo, ¿verdad? O sea, ni siquiera te dan 24 horas, no sé, a lo mejor el que más pueda, no sé cuál sea el récord, pero me imagino unos quizá 3 o 4 minutos, no sé cuál sea el récord, pero en el caso del ojito, si tú lo dejas en isquemia, en menos de 24 horas ese ojo ya no va a ver. Ajá, la que sigue. Bueno, es importante saber que en todos estos pacientes hay que interrogar sobre
el tabaquismo, que es un factor importante. ¿Por qué el tabaquismo? Por lo mismo que hace ¿cómo se llamaba? Poliglobulia. Poliglobulia. Entonces, exactamente, muy bien. Todos los padecimientos que nos hagan que la sangre sea más gruesa, Esa, ¿no? nos va a ocasionar que tengamos alteraciones a nivel ocular. Y también todas las enfermedades que hagan ¿de acuerdo? Todo lo que ocasione alteraciones en esa circulación, en la microcirculación, lo más seguro es que venga a reflejarse también en los ojos. También síntomas sobre las arteritis de células gigantes, como es la cefalea, dolor en el cuero cabelludo, pérdida de peso o polimialgias. También hay que tomar el pulso para detectar arritmias, que normalmente es la fibrilación auricular, la presión arterial, auscultación cardíaca para detectar soplos, electrocardiograma para detectar arritmias o alguna otra cardiopatía, y la ecografía dúplex carotidia, que de ser posible... ¿No será un Doppler? La dúplex sí, no la conozco, yo sí, conozco el Doppler. Doppler, sí, Doppler. Porque dúplex me parece como marca de Resistol, no sé. Sí, me equivoqué. Doppler, Okay. para detectar todas estas alteraciones y si se puede dar un tratamiento quirúrgico. Ok, la que sigue. Bueno, la amaurosis fugaz, que es lo que... A ver, ¿la qué? Amaurosis fugaz. Amaurosis fugaz. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es una pérdida transitoria de la visión. ¿Cuánto tiempo? Normalmente es, creo que... 1 hora, 5 horas, 1 minuto, 30 segundos. No sé, creo que es rápida, ¿no? No sé, tú leíste. No venía, supongo que No es venía. rápida. Bueno, es una pérdida rápida, por eso es amaurosis fugaz. Pueden ser generalmente segundos, es raro que sean minutos, pero el paciente lo detecta. Te dice, de un ojo, de repente no vi oscuro, y obviamente se espantan, pero poco a poco empiezan a recuperar. Cuando nada más empieza a dar la sintomatología y no es ya la oclusión total. Ajá. Ok, continúa. Bueno, también hay 5 tipos, que es la embólica. No los leas, simplemente debes de ser que hay pérdida visual y los datos que estamos encontrando. Eso no te va a servir cuando tengas al paciente enfrente, porque las categorías dependen del padecimiento de base, ¿cierto? Sí, bueno, también a veces pueden ir acompañados de ataques isquémicos transitorios cerebrales con manifestaciones igual neurológicas, pero las manifestaciones siempre son contralaterales. También hay alto riesgo para que haya un ictus, que va a ser isquemia cerebral. Entonces, por eso es muy importante pues dar la consulta a tiempo. Ok, la que sigue. Bueno, vamos a ver la oclusión de la rama arterial retiniana. Pásame la fotografía. Ok, aquí ¿qué es importante entender? Que la arteria central de la retina nos da 4 ramas, 2 nasales y 2 temporales, una superior y otra inferior, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener 5 opciones de lesiones a nivel de polo posterior, ya sea de rama temporal superior izquierda o rama temporal inferior izquierda, de rama nasal o de rama temporal, sí estaba bien, y de la rama nasal, una rama nasal superior o una inferior o una central de la retina. Son las 5 opciones que podemos tener de daño. Ajá. Es muy raro que sea una localización específica. 4 ramas, superior, inferior, nasal, temporal o la central. ¿De acuerdo? Ok, la que sigue. Lo típico de este padecimiento, a ver si, creo que sí te lo vi, continúa. Esta es una fluorangiografía, ¿de acuerdo? Donde no hay la previa, esas zonas negras en la fotografía C, por ahí no pasa el medio de contraste. Se ve exactamente dónde está tapado, ¿de acuerdo? Esa es la zona de lesión, la que sigue. Y la oclusión de la arteria central de la retina, que tiene una característica muy importante, la que sigue. Tiene en la letra A, se le llama mancha en rojo cereza.
¿Por qué? Porque no hay una vascularización. Si nosotros llegamos y observamos esto, inmediatamente el tratamiento es puncionar la cámara anterior para que se libere el trombo. ¿Por qué? Porque estamos cambiando presiones. Pero si no lo hacemos antes de 24 horas, es pérdida de la agudeza visual, ¿de acuerdo? Ok. Vean cómo está el patrón vascular, no se ve muy dañado, pero quizá este paciente tenga muchos trastornos metabólicos, ya sea diabético, dislipidemia, ¿cómo le llaman ustedes? El síndrome, lo que engloba diabetes, hipertensión y dislipidemias, un síndrome metabólico. Síndrome metabólico. Bueno, sí, ¿verdad? Porque yo nunca lo conocía así, pero ahora con ustedes aprendo. Tiene un síndrome metabólico importante y este es el riesgo que tiene a nivel de sus globos oculares. La que sigue. Ok, entonces ya vieron, se llama paracentesis a la oclusión, o les digo a pinchamiento de la cámara anterior, se hace con una agujita de insulina exactamente en el limbo para que podamos drenar y cambiar las presiones y se pueda tener una lisis o se pueda liberar el trombo. Es difícil la trombolisis porque tendría que caer el paciente en un hospital cardiológico o un área que tenga de cardiología, pero al tener un síntoma visual no le vas a correr tú con el cardiólogo. El paciente va a correr con el oftalmólogo y ahí es donde se pierden los tiempos, pero pues desafortunadamente el paciente pues no lo sabe, ¿verdad? La que sigue. Ok. Entonces, estos antiagregantes es como si estuvieran dando tratamiento para un infarto al corazón, porque es lo mismo, es el mismo principio. Está tapada una arteria, no hay circulación y se está muriendo la zona que da irrigación, ese vaso que está tapado, ¿de acuerdo? La que sigue. Las oclusiones venosas, vean la gran diferencia, que son más frecuentes, la que sigue. Ajá, es lo mismo, hay problemas en el flujo, va a haber un trombo, la que sigue, y va a haber una hipoxia de la zona. Los factores son muy similares, ya para qué les cuento. Bueno, tenemos que ver primero la generalidad y descartar patologías de los padecimientos que tenga ese paciente, la que sigue. Y igual que en la arteria, va a haber 4 tipos de oclusión de vena y un quinto que sería el de la vena central. Es decir, puede ser una oclusión de la vena central de la retina o puede ser una oclusión de la rama nasal superior o inferior o de la rama temporal superior e inferior. 4 ramas y una arteria, una vena central. 5 situaciones que nos puede presentar el paciente. La que sigue. La de su lado derecho, esa ya es una avanzada, no es la aguda, porque vean el cambio en la coloración de la retina, ya se ve un fondo blanco, ¿de acuerdo? Ya no se ve, eso no es reciente, eso es un padecimiento ya de tiempo. La que sigue, a ver si por ahí creo que te vi una oclusión. Bueno, regrésamela, por favor. Cuando tenemos una arteria, una oclusión de la arteria, de la vena, perdón, en la situación muy diferente en la arteria, se ve una zona de retina pálida y la mancha rojo cereza, por eso es esa forma que se le da o la semejanza que se le da a una cereza en medio de una zona blanca. En cambio, cuando es una oclusión de vena, se ven muchas hemorragias, muchas en la zona afectada, o si es una vena central, toda la retina, pero el fondo se ve entre comillas normal. Tenemos que ver que esa sangre se vaya reabsorbiendo para que no deje daño, pero si se afectó la mácula, lo más probable es que haya afección a la visión. Más bien, no es lo más probable, va a haber afección a la visión y tenemos que actuar nuevamente con los antiangiogénicos, la que sigue. Doctora, en la primera imagen, bueno, en la bibliografía nos marcaba que era una oclusión de la vena central de la retina, isquémica reciente. ¿Reciente así, Blanca? Sí, bueno, y usted nos indica que pues ya lleva, pues... Sí, porque hay otras, se ve, está muy inflamada, puede ser. Es de los pocos casos, nosotros generalmente no las vemos así. Las oclusiones de la vena central de la retina, aunque sean, bueno, es que isquémica te está hablando de que no hay circulación. Al no haber circulación va a haber palidez, pero incluso si te fijas en esta fotografía ya tiene mucho edema o tiene días, no sé, digo, no tenemos la otra que es más característica, creo que no la sacaste, pero sí sería bueno que la viéramos, aunque se las voy a pasar en las sesiones fotográficas, van a ver. La que sigue.
Tratamiento con láser, pero ¿en qué momento le vas a dar láser? Cuando empiecen a bajar, se empiecen a reabsorber de manera importante las hemorragias, porque no puedes poner láser encima de la sangre. No pasa el láser, entonces no te va a hacer un efecto positivo. Y tampoco puedes poner láser indiscriminadamente porque se calienta el vítreo. Al hacer calentamiento del vítreo, ¿qué va a suceder? Se colapsa y puede hacer tracción. ¿Y de dónde se sostiene el vítreo? De las zonas periféricas de la retina en la hora serrata y pueden ocasionar un desprendimiento.